Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los dramas y los romances más apasionantes del mundo de las series otomanas. Hoy tenemos un plato fuerte, un auténtico bombazo que ha sacudido las redes sociales y los foros de fans. Preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en un escándalo que involucra a nada más y nada menos que al mismísimo Kerem Bürsin y un desplante a Hande Erçel. ¿Todo por un nuevo amor en el horizonte? Agárrense que vienen curvas. Y antes de que empecemos con este chismorreo de alto voltaje, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, donde desmenuzamos cada detalle de sus series favoritas y la vida de sus actores, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros jugosos contenidos. Ahora sí, vamos allá. Vamos a hablar de rumores, de intrigas, de corazones rotos, o quizás no tan rotos. Todo gira en torno a un gesto aparentemente romántico: 240 rosas. Sí, lo has oído bien. 240 hermosas rosas rojas que, según parece, fueron enviadas a... Bueno, esa es la pregunta del millón. Todo esto surge a raíz de un supuesto nuevo interés amoroso de Kerem Bürsin, lo que ha generado un revuelo tremendo entre los fans que siguen de cerca la vida amorosa del actor, y más aún tras su mediática relación con Hande Erçel. Pero antes de entrar en el meollo del asunto, vamos a recordar un poco algunos de los papeles más icónicos de Kerem y Hande, y por qué esta noticia ha causado tanto revuelo. Empecemos por ese proyecto que los unió y que catapultó sus carreras a niveles estratosféricos: Sen Kalkam. Un fenómeno que no solo arrasó en Turquía, sino que se expandió por todo el globo, dejando una huella imborrable en la memoria de los televidentes y consolidando a Kerem y Hande como una de las parejas más queridas del espectáculo. Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, como se conoció en algunos países de Latinoamérica, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío. La chispa entre ellos surge de un contrato falso de compromiso, que poco a poco se va convirtiendo en un amor real. Un clásico de las series turcas que nos ha tenido pegados a la pantalla por sus ingeniosos diálogos, sus situaciones cómicas y la química innegable entre Hande y Kerem. La serie, con su mezcla de drama, humor y romance, se ganó el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. La naturalidad y el carisma de la pareja protagónica, sumado a una trama fresca y envolvente, convirtieron a Sen Kalkam en un verdadero éxito internacional. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en íconos de la cultura pop, y sus escenas juntos son recordadas con cariño por los fans. Lo que comenzó como un simple trabajo se transformó en una historia de amor de la vida real, ya que la relación entre los protagonistas traspasó la pantalla. Su romance fue seguido de cerca por los medios y los fanáticos, quienes no podían evitar emocionarse con cada muestra de afecto pública. Pero, como todas las historias, tuvo su fin. Y es aquí donde empieza nuestro drama de hoy, la parte agridulce de esta historia de amor que se construyó frente a las cámaras y que terminó dejando un vacío en el corazón de muchos seguidores. Y si de dramas hablamos, otra serie que nos ha dejado sin aliento, aunque no directamente ligada al chisme de Kerem, es Kuzgun, protagonizada por Bahar Arduk y Burcu Biricik. Esta serie, de género dramático y con toques de thriller, nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que regresa a su ciudad natal para vengarse de las personas que destruyeron a su familia. Esta producción nos sumerge en un mundo de intrigas, secretos y traiciones, donde el protagonista debe luchar contra sus propios demonios mientras busca justicia. Con una trama llena de giros inesperados, esta producción nos muestra una venganza cuidadosamente planeada y ejecutada, entrelazada con un amor prohibido que pone a prueba los límites de la lealtad. Kuzgun, con su aire misterioso y su determinación inquebrantable, se ha convertido en uno de los personajes más complejos y apasionantes de las series turcas contemporáneas. Su interpretación de un hombre atormentado por su pasado le valió el reconocimiento de la crítica y del público. La serie en su momento generó un fenómeno de masas, demostrando que las tramas de venganza, si están bien ejecutadas, siguen siendo un imán para la audiencia. Y aunque Bahar Arduk no esté involucrado directamente en el culebrón que estamos tratando hoy, su nombre siempre sale a relucir cuando hablamos de galanes turcos que levantan pasiones. Su carisma y talento lo han convertido en uno de los actores más populares y respetados de la industria turca. Pero volvamos a nuestro asunto principal. Las 240 rosas. ¿A quién fueron destinadas? Los rumores apuntan a una joven modelo, cuyo nombre se ha mantenido en secreto por ahora. Fuentes cercanas al actor aseguran que la relación habría comenzado hace pocas semanas, y se dice que Kerem está muy ilusionado.
Algunos incluso comentan que el actor ha sido visto en compañía de esta misteriosa mujer en varios lugares públicos, aunque siempre tratando de mantener un bajo perfil. Esto, por supuesto, ha desatado la furia de los fans que aún esperan una reconciliación con Ande. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los seguidores de la expareja se enfrentan con acusaciones y defensas. Algunos culpan a Kerem por su supuesta deslealtad hacia Ande, mientras que otros argumentan que ambos tienen derecho a rehacer sus vidas después de la ruptura. Pero, ¿será esta una simple especulación o una realidad? La incertidumbre y la falta de confirmación oficial han alimentado aún más los rumores y las conjeturas. Las redes sociales están divididas, con unos acusando a Kerem de insensible y otros defendiéndolo, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida. Y mientras la verdad sale a la luz, nosotros vamos a seguir analizando otros exitazos de las series turcas que también nos han enamorado. Por ejemplo, tenemos que hablar de Erkenci, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Una comedia romántica vibrante y llena de energía, que narra la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can, un hombre aventurero y de espíritu libre. La química entre Can y Sanem era palpable, y la serie conquistó el corazón de los espectadores con su humor fresco y su romanticismo arrebatador. La espontaneidad de los personajes, sumada a una trama llena de situaciones divertidas y emotivas, hicieron de Erkenci un éxito sin precedentes. Erkenci, con sus escenarios exóticos y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno global, consolidando a Can Yaman y Demet Özdemir como dos de los actores más queridos de Turquía. Además, esta serie nos demuestra que el género de la comedia romántica tiene un lugar muy importante en el mundo de las series turcas. Una fórmula que sigue funcionando, y que a pesar del drama que estamos analizando hoy, siempre nos sacará una sonrisa. Erkenci es un claro ejemplo del poder de la comedia romántica para conectar con el público, creando historias de amor que nos hacen soñar y que nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, siempre será un tema universal y cautivador. Ahora, volviendo al tema de Kerem, lo cierto es que la noticia de las 240 rosas ha eclipsado cualquier otro acontecimiento en el mundo del espectáculo turco en los últimos días. Los medios de comunicación están que arden, tratando de confirmar la identidad de la misteriosa mujer y la veracidad de los rumores. Los programas de farándula y las revistas del corazón han dedicado extensos espacios a este tema, buscando cualquier información que pueda arrojar luz sobre la situación. Las fotos y los vídeos de Kerem en las redes sociales están siendo analizados con lupa, buscando cualquier pista que pueda aclarar la situación. Los fans han convertido las redes sociales en un verdadero laboratorio de investigación, donde cada publicación y comentario del actor es diseccionado en busca de una confirmación o desmentido del rumor. La presión mediática sobre el actor es enorme, y muchos se preguntan cómo gestionará este revuelo. Es innegable que su vida sentimental siempre ha sido objeto de interés público, pero esta vez, parece haber alcanzado una nueva dimensión. Y es que la ruptura con Ande, a pesar de que ha pasado tiempo, aún genera sentimientos encontrados entre los fans. Muchos se resisten a aceptar que la historia de amor de sus ídolos haya llegado a su fin, y aún mantienen la esperanza de una reconciliación. Una pareja que para muchos seguirá siendo un referente de amor en la pantalla y fuera de ella. Su conexión y su química, tanto en la ficción como en la vida real, dejaron una marca imborrable en la memoria de los espectadores. Otra serie que se suma a la lista de éxitos turcos es Kukur, un drama de acción que nos sumerge en el mundo de la mafia y las pandillas. Protagonizada por Aras Bulut y Nemli, esta serie narra la historia de la familia Koval, una de las más poderosas de Estambul, y su lucha por mantener el control del peligroso barrio de Kukur. La serie nos muestra la crudeza y la violencia del mundo de Lampa, donde la lealtad y la traición se entremezclan en una peligrosa danza. Con escenas de acción trepidantes y personajes complejos, Kukur ha cautivado a una gran audiencia por su trama intensa y sus giros inesperados. La serie explora temas como la lealtad, la venganza y el poder, ofreciendo una visión cruda y realista de la vida en los bajos fondos de la ciudad. La interpretación de Aras Bulut y Nemli como Yamak Koval le valió el reconocimiento de la crítica y del público, consolidándolo como uno de los actores más destacados de su generación. Aunque muy diferente en estilo y tono a las comedias románticas que hemos comentado, Kukur es otro ejemplo del talento y la creatividad de la industria televisiva turca. Y es que las series turcas, con su diversidad de géneros, nos demuestran que son capaces de conquistar a públicos muy variados. Desde comedias románticas hasta dramas de acción,
las producciones turcas han logrado expandirse por todo el mundo, demostrando la riqueza y la calidad de su industria televisiva. Pero regresando al drama amoroso que nos ha traído hasta aquí. ¿Qué pasará con Kerem? ¿Confirmará o desmentirá los rumores? ¿Cómo afectará esta situación a su imagen pública? Y lo más importante, ¿cómo reaccionará Hande ante esta noticia? Son preguntas que, de momento, no tienen respuesta. El silencio de los protagonistas ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores, creando una atmósfera de misterio y expectación. Los fans están ansiosos por conocer la verdad, mientras que los medios de comunicación siguen buscando cualquier información que pueda arrojar luz sobre el tema. Lo que sí sabemos es que las telenovelas turcas, con sus intrigas amorosas, sus dramas y sus giros inesperados, nos mantienen siempre enganchados. Y es que, al igual que en la vida real, las historias de amor, con sus altas y sus bajas, siempre nos cautivan. Y este culebrón protagonizado por Kerem Bürsin y su supuesta nueva conquista es la prueba de ello. La telenovela está servida, y nosotros no podemos esperar a conocer el siguiente capítulo. La incertidumbre y la falta de claridad en la situación han generado un gran debate en las redes sociales, donde los fans de Kerem y Hande expresan sus opiniones y sentimientos de manera apasionada. Y mientras tanto, para calmar un poco la tensión, vamos a mencionar una serie que sin duda ha marcado un antes y un después en las producciones turcas, Muhteşem Yüzyıl o El Sultán. Esta superproducción histórica nos transporta al Imperio Otomano, contándonos la vida de Süleyman el Magnífico y su intrigante harén. Con una ambientación espectacular, vestuarios lujosos y una trama llena de intrigas palaciegas, Muhteşem Yüzyıl se convirtió en un fenómeno mundial, demostrando la capacidad de las series turcas para abordar temas históricos con un alto nivel de calidad. La serie no solo nos muestra la vida de la realeza otomana, sino también sus pasiones, sus ambiciones y sus conflictos. La ambición, el amor y la traición se entrelazan en una trama que nos transporta a un mundo lleno de lujo y poder. Una producción ambiciosa que abrió el camino para que otras series históricas turcas triunfaran en el mercado internacional. El éxito de Muhteşem Yüzyıl demostró que las series turcas podían competir con las producciones internacionales, conquistando a públicos de todas las edades y culturas. Y ya para ir cerrando este vídeo, volvamos al meollo del asunto. Las 240 rosas, el nuevo romance, el posible desplante a Hande. Todo esto es un claro ejemplo de cómo la vida de los actores turcos traspasa la pantalla y se convierte en un espectáculo mediático. La atención que generan estos artistas es comparable a la de las grandes estrellas de Hollywood, y cada uno de sus pasos es seguido con lupa por los medios de comunicación y por sus fans. La industria televisiva turca, con su calidad y su diversidad de propuestas, ha logrado conquistar el mundo, y sus protagonistas se han convertido en auténticos ídolos. La fama y el reconocimiento internacional han catapultado a estos actores a la primera línea de la escena mediática, convirtiéndolos en referentes de moda, estilo y comportamiento. Y nosotros, los espectadores, seguimos disfrutando de sus historias, tanto en la ficción como en la vida real. La fascinación por la vida de los famosos, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue siendo un tema de interés para el público, que busca identificarse y emocionarse con sus historias. En resumen, hoy hemos hablado de series turcas que nos han enamorado, que nos han hecho reír, llorar y sufrir. Hemos viajado por diferentes géneros y estilos, descubriendo la riqueza y la diversidad de la industria televisiva turca. Pero también hemos hablado de un escándalo amoroso que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, el supuesto nuevo romance de Kerem Bürsin y las misteriosas 240 rosas. Hemos visto cómo los rumores y la especulación pueden generar una gran expectación y cómo la vida de los actores puede convertirse en un reality show. El mundo del espectáculo, con sus intrigas y sus dramas, siempre será un tema de interés para el público, que busca escapar de la rutina diaria a través de historias apasionantes. Y mientras esperamos a que se aclare la situación, seguiremos disfrutando de las series turcas, con sus historias de amor, sus intrigas y sus personajes inolvidables. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por algunas de las series turcas más exitosas y, por supuesto, que hayan disfrutado del chismorreo del día. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo este revuelo? ¿Creen que Kerem está realmente enamorado? ¿O es solo una estrategia mediática? Déjenme sus opiniones aquí abajo.
Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartan este contenido con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, turcomaníacos.